¿Alguna vez has notado cómo algunas conversaciones te dejan completamente agotado, sin entender muy bien por qué? O como ciertas personas, incluso las más cercanas a ti, parecen chuparte la vitalidad sin que exista una explicación lógica para ello? Hay una razón profunda detrás de esto, y la persona que identificó por primera vez este fenómeno fue precisamente alguien que entendió la dinámica oculta de la existencia humana. En 1945, en Egipto, se encontraron manuscritos antiguos que revelaban enseñanzas conservadas durante casi 2000 años. Estos textos, conocidos como códices de Nag Hammadi, aportan revelaciones que la institución religiosa prefirió mantener fuera del alcance del público. Entre ellos se encuentra una verdad incómoda, la existencia de arcontes, seres que actúan a través de personas comunes y corrientes, muchas veces sin que ellos se den cuenta. No es posesión en el sentido tradicional, sino una influencia sutil y persistente, capaz de moldear el comportamiento y drenar la energía emocional. Los manuscritos de Nag Hammadi no son especulaciones infundadas. Son 13 volúmenes de papiro, que contienen 52 textos gnósticos, entre ellos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Apocalipsis de Pedro. Universidades como Oxford, Princeton y Yale han confirmado la autenticidad de estos documentos, que datan de los siglos II y III. En ellos, estos seres son descritos como entidades interdimensionales que se alimentan de la energía emocional humana. No crean, solo imitan, no destruyen directamente, sino que manipulan. Y su principal método de acción es a través de individuos que, sin saberlo, sirven de canales para su influencia. Según los textos gnósticos, los arcontes habitan en una capa intermedia de la realidad, entre el mundo material y el reino de la plenitud divina, llamado pleroma. Atrapados en esta zona, dependen exclusivamente de la energía vital de los seres humanos para sobrevivir. No es una metáfora, es una descripción literal de cómo operan. Los gnósticos desarrollaron un sistema para comprender esta realidad, una jerarquía de fuerzas que actúan sobre la conciencia dormida de las personas. Y una de las enseñanzas centrales fue precisamente cómo reconocer cuando alguien cercano a uno estaba siendo utilizado como vehículo de estas entidades. La palabra arconte proviene del griego arconte, que significa gobernante o autoridad. De hecho, son los gobernantes de este mundo material, como lo menciona Pablo en la epístola a los Efesios, cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Lo que muchos no saben es que este pasaje se refiere directamente a los arcontes, aunque la traducción se ha ido suavizando con el paso de los siglos para no alarmar a los fieles. Ahora presta atención porque te voy a compartir las 5 señales específicas que me han enseñado a identificar esta influencia en las personas que te rodean. Estos signos no aparecen en la Biblia canónica porque fueron deliberadamente excluidos en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino determinó qué versión del cristianismo se haría oficial. El primer signo es el agotamiento sistemático. No se trata de un cansancio ocasional, sino de un patrón claro. Cada interacción con esta persona te deja exhausto, vacío, sin energía. No importa si la conversación fue agradable o difícil, el resultado es siempre el mismo. En el Evangelio de Felipe se explica que los arcontes no tienen luz propia, existen en la oscuridad y necesitan robar la vitalidad de los seres humanos para seguir existiendo. Lo hacen provocando emociones intensas, especialmente las de baja frecuencia, como el miedo, la culpa, la ira y la vergüenza. La persona bajo esta influencia, sin darse cuenta, desencadenará en usted estas emociones repetidamente. Puede ser a través de críticas constantes disfrazadas de preocupación, dramas fabricados que exigen tu atención emocional o historias de victimización que te obligan a gastar energía, tratando de resolver problemas que en realidad nunca se resuelven por sí solos. ¿Alguna vez has notado a alguien que vive en crisis, siempre necesitado de rescate emocional, pero cuyos problemas nunca mejoran realmente? Esto no es una coincidencia. Es un mecanismo de recolección de energía. Los arcontes cultivan ciclos de crisis para asegurar un suministro constante de energía emocional. La persona utilizada como vehículo no es consciente de ello. Ella cree sinceramente que está pasando por un momento difícil, pero el patrón revela la verdad. En el Evangelio de Tomás hay una advertencia clara: el que come a los muertos quedará muerto, y el que come a los vivos vivirá. Jesús habló de la energía vital. Comerse a los muertos significa consumir energía de baja vibración, mientras que comerse a los vivos se refiere a conectarse con la fuente de auténtica vitalidad.
Los arcontes solo se alimentan de energía emocional densa. Una simple prueba puede ayudar a identificar esta influencia. Después de interactuar con esta persona, ¿te sientes inspirado o agotado? ¿Ampliado o contraído? ¿Quieres crear o renunciar a todo? La respuesta consistente revela si hay o no una influencia arcóntica en acción. El segundo signo es la persistente distorsión de la realidad. Quienes se encuentran bajo esta influencia alterarán sistemáticamente los hechos, negarán los recuerdos compartidos y reescribirán los acontecimientos para adaptarlos a una narrativa que les sea energéticamente favorable. En los textos gnósticos, a los arcontes se les llama falsificadores. No crean verdades, solo las imitan y distorsionan. Operan por inversión, transforman la luz en oscuridad, la verdad en mentira, la víctima en verdugo. Cuando confrontas a esta persona con hechos objetivos, pruebas claras o testimonios de hechos que realmente sucedieron, lo negará con absoluta convicción. Esto no es una mentira consciente, sino un cambio genuino de percepción. La influencia arcóntica cambia su forma de ver la realidad, haciéndola creer firmemente en la versión distorsionada. Esto crea dudas en ti, comienzas a cuestionar tu propia memoria, tu percepción, tu juicio. Y ese es exactamente el objetivo. Cuando pierdes la confianza en tu capacidad para discernir la verdad, te vuelves más vulnerable a la manipulación y proporcionas aún más energía a través de la confusión y el miedo. Los psicólogos modernos llaman a esto gaslighting, pero la técnica es antigua. Jesús ya advirtió sobre esto en Mateo 12 y 24, cuando dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas que engañarían incluso a los elegidos. La clave es el conocimiento previo. Cualquiera que conozca las señales no se dejará engañar. Esté atento a conversaciones en las que esté absolutamente seguro de lo que sucedió, pero la persona insiste en una versión diferente. No una vez, sino repetidamente. No en detalles menores, sino en hechos centrales. Cuando este patrón se repite, no es un problema de memoria. Está en juego una falsificación arcóntica de la realidad. Otro comportamiento típico es la proyección. La persona te acusará exactamente de lo que ella misma está haciendo. Si miente, dirá que tú eres el mentiroso. Si manipulas, te acusarán de manipulación. No es necesariamente un monstruo consciente. En la mayoría de los casos, ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. El anfitrión arcóntico es, ante todo, una víctima, alguien que, en algún momento, abrió una brecha en su psique, ya sea a través de un trauma, miedo, desesperación o una identificación excesiva con el ego. Esta brecha permitió que la influencia se afianzara, como un parásito que se alimenta de la energía vital del huésped mientras lo mantiene en un estado de ilusión reconfortante. La persona cree que actúa por voluntad propia, pero sus acciones son, en realidad, reflejos de una programación sutil, una especie de guión que se repite en bucles predecibles. Lo más peligroso de esto es que el anfitrión no reconoce la manipulación porque se disfraza de normalidad. No se ve a sí mismo como un instrumento de las fuerzas oscuras, sino como alguien que, simplemente está siendo práctico, te protege de exagerar o mantiene los pies en la tierra. La lógica arcóntica es siempre la misma, reducir lo sagrado a lo mundano, lo trascendental a lo material, lo infinito a lo finito. Cuando intentas elevar tu conciencia, la persona te dirá que estás huyendo de la realidad. Cuando buscas conexión con lo divino, ella lo llamará fantasía. Cuando te liberas de una adicción, ella insistirá en que te estás privando de placeres simples. Todo esto se hace con una naturalidad que hace que la resistencia sea casi imperceptible, hasta que notas el patrón. Otro aspecto crucial es que la hueste arcóntica no actúa sola. Como se mencionó anteriormente, estas influencias operan en grupos, formando redes de codependencia donde cada miembro refuerza los estándares de los demás. Si estás tratando de liberarte de un ciclo destructivo, no será solo una persona la que sabotee tus esfuerzos. Serán muchas, cada una de las cuales desempeñará un papel específico. Uno normaliza la adicción, otro ridiculiza su disciplina, un tercero ofrece soluciones prácticas, que en realidad son trampas. Esta sincronicidad no es una coincidencia, es una estrategia de control. Los arcontes no trabajan de forma aislada. Crean ecosistemas de ilusión, donde la realidad se distorsiona constantemente para mantener a todos atrapados en una narrativa de limitación. Pero hay buenas noticias, la influencia arcóntica no es invencible. Se sustenta en la ignorancia, el miedo y la identificación con el ego. En el momento en que reconoces patrones,
pierden parte de su poder. La conciencia es la primera grieta en la armadura arcóntica. Cuando identificas proyección, bloqueo espiritual, sabotaje de adicciones o aversión a símbolos sagrados, algo cambia. La energía que una vez fluyó hacia el parásito comienza a redirigirse hacia usted. Es como encender una luz en una habitación oscura, la oscuridad no puede resistir el brillo. Simplemente se disuelve. Jesús enseñó que la verdad os hará libres, Juan 8:32, y que la verdad no es un concepto abstracto, sino una frecuencia. Cuando te alineas con la verdad de tu naturaleza divina, cuando practicas la gratitud, el perdón, el amor incondicional y la conexión con lo sagrado, elevas tu vibración. Y las entidades que operan en bajas frecuencias no pueden permanecer en su presencia. Se alejan, como sombras ante el sol. Esto no significa que el anfitrión arcóntico se curará instantáneamente, pero sí significa que ya no necesitarás alimentar el sistema que te mantiene atrapado. La clave no es combatir la influencia directamente, sino trascenderla. No tiene sentido discutir con alguien que está bajo control arcóntico, porque su lógica no es racional. Está programada. Lo que funciona es mantener alta tu propia frecuencia, practicar el desapego emocional, y sobre todo, no permitir que el sabotaje te desvíe de tu camino. Recuerda, los arcontes necesitan tu energía para sobrevivir. Si dejas de proporcionárselo, pierden fuerza. Y la mejor manera de cortar ese suministro es simplemente no reaccionar ante los factores desencadenantes. Cuando dejas de irritarte por las proyecciones, frustrarte por los bloqueos o sentirte culpable por las tentaciones, eliminas el combustible que te mantiene adelante. Finalmente, es importante entender que esta dinámica no es personal. No se trata de usted contra la persona, sino de usted contra un sistema de control que se aprovecha de la debilidad humana. La hueste arcóntica no es tu enemigo, es un prisionero, tal como lo fuiste tú alguna vez. La diferencia es que estás despertando. Y el despertar es un acto de rebelión contra la ilusión. Es el primer paso para recuperar su soberanía espiritual. Cuando reconoces las señales, cuando te niegas a alimentar al parásito y cuando eliges vivir en una frecuencia más alta, no solo te liberas a ti mismo, sino que debilitas todo el sistema. Y esa, al final, es la verdadera victoria. Humano. Aquel que actúa bajo influencia arcóntica no es vuestro adversario, es un rehén, como lo fueron muchos antes de despertar. La verdadera batalla no se libra contra la carne, sino contra las cadenas invisibles que la aprisionan. Jesús, en su sabiduría radical, dejó esto claro, en el Evangelio de María Magdalena. Advirtió a los discípulos que no crearan dogmas más allá de lo que él había enseñado, ya que las reglas excesivas solo esclavizan. Su única ley era el amor, pero no un amor pasivo que tolera el drenaje de su esencia o el bloqueo de su crecimiento. El verdadero amor requiere discernimiento. La primera práctica protectora es establecer límites energéticos sólidos. Reducir al mínimo el contacto con las huestes arcónticas. Esto no es crueldad, sino preservación de tu luz. Como dice el viejo proverbio espiritual, no puedes encender la lámpara de otro si la tuya está apagada. La segunda práctica es evitar enfrentamientos directos. Acusar a alguien de estar bajo influencia arcóntica solo alimenta el ciclo de conflicto, drama y energía negativa, exactamente lo que quiere el parásito. En lugar de eso, mantén tu frecuencia alta. Los arcontes no pueden operar en campos vibratorios elevados y estables. La tercera práctica es invocar la protección divina antes de interactuar con un anfitrión. Conéctate conscientemente con tu Cristo interior e invoca silenciosamente al Logos divino. Los gnósticos llamaban a esto ponerse el manto de luz, un escudo espiritual que rodea tu aura. La cuarta práctica es observar sin absorber. Cuando la persona intenta drenar tu energía, provocar emociones negativas o distorsionar la realidad, observa el patrón sin involucrarte emocionalmente. Esta neutralidad rompe el ciclo de alimentación del parásito. La quinta práctica es orar por la liberación de la persona, no con superioridad, sino con genuina compasión. Reconocer que ella es una prisionera, utilizada sin consentimiento consciente. Dirige tu intención a su verdadero ser, no a la influencia que la domina. Jesús dijo a sus discípulos que les había dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Las serpientes, desde el Génesis, han sido símbolos arcónticos. Tienes esta autoridad, pero necesitas reclamarla. La autoridad no ejercida es autoridad perdida.
Los arcontes controlan a través de la ignorancia. Ahora ya no estás a oscuras. Conozca los 5 signos que Jesús enseñó a los elegidos: vampirismo energético sistemático, inversión consistente de la realidad, bloqueo del crecimiento espiritual, amplificación de las adicciones y distorsión de lo sagrado. Este conocimiento no se conservó por casualidad, estuvo deliberadamente oculto durante casi 1700 años. La Iglesia institucional no quería cristianos empoderados, conocedores de la verdad gnóstica, quería seguidores obedientes, dependientes de intermediarios para la salvación. Pero Jesús enseñó lo contrario. En el Evangelio de Tomás, versículo 3, él dice: el reino está dentro de vosotros y alrededor de vosotros, no en templos de madera y de piedra. Cuando te conoces a ti mismo, eres conocido. Y se da cuenta de que es un hijo del Padre viviente, no un siervo, no un pecador indigno que espera la salvación externa, sino un heredero de la divinidad con la chispa de la vida dentro de él. Los arcontes intentan convencerlo de lo contrario, porque las mentes que recuerdan su naturaleza divina no pueden ser controladas. Mira a tu alrededor con nuevos ojos. Identificar los patrones. Establece límites, protege tu energía, eleva tu frecuencia. Poco a poco, los arcontes perderán poder sobre ti. Si estas palabras te resonaron, si reconociste las señales en personas cercanas a ti, comparte esta verdad. Crear un campo de conciencia colectiva entre los despiertos. No todos están preparados. Jesús dijo que no echéis perlas a los cerdos. Pero para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, este conocimiento es la liberación. Suscríbase mientras revelamos las enseñanzas ocultas que han sido eliminadas de las Escrituras. Lo que la institución ocultó, lo sacamos a la luz. Y la luz siempre vence a la oscuridad. Los arcontes no tienen poder sobre quienes conocen la verdad. Ahora la conoces. Úselo sabiamente. La batalla no es contra la gente, sino por su liberación, incluida la suya. Bienvenidos al conocimiento de los elegidos. La guerra de conciencia comienza ahora.